Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en mi canal de YouTube Distorsión. Vamos a hablar de otras de las cuestiones relacionadas con los denominados ovnis del Pentágono que más ríos de tinta han vertido en estos últimos años, y me refiero a ese término que se ha incrustado dentro de la nueva narrativa que se nos está enviando de los Estados Unidos, y me refiero a esa etiqueta con la que se cuelga ahora al fenómeno ovni, que es la de amenaza para la seguridad nacional, en este caso de los Estados Unidos. Y esto resulta cuanto mínimo sospechoso, porque si se trata del genuino fenómeno ovni, el de los platillos volantes de toda la historia, pues no parece que ahora de repente nos encontremos en una situación de alarma frente a una serie de avistamientos que se han producido desde 1947 hasta la fecha, sin que nadie haya nunca elevado la voz indicando de que estas apariciones en nuestro cielo pues deberían de tomarse como una muy seria amenaza para la seguridad nacional. Hay que recordar que en el siglo pasado la Fuerza Aérea, el Blue Book, realizó un exhaustivo estudio de miles de avistamientos que había por toda Norteamérica y llegó a la conclusión de que no había ningún tipo de indicativo que señalase que estas apariciones pues fuesen una amenaza para la seguridad nacional. Incluso se llegaba un poco más lejos diciendo de que no habían encontrado indicios de ningún tipo que indicara que algunos de estos miles de avistamientos hicieran referencia a una tecnología elevada, una tecnología desconocida o algo que tuviese que ver remotamente con civilizaciones extraterrestres. Y cerraba toda polémica afirmando que no se debería de gastar ni un solo dólar más en la investigación del fenómeno ovni. Y ahora de repente, desde 2017, se transforma en un mantra repetido hasta la saciedad por muchos de los protagonistas de esta nueva ola de interés por el fenómeno ovni, y estos avistamientos resultan que son una amenaza para la seguridad nacional. Tenemos que entender, y para mí este es uno de los aspectos clave, que probablemente cuando se está diciendo que los ovnis, los UAP, fenómenos anómalos no identificados, son peligrosos para los Estados Unidos, se refieren a un fenómeno que poco o nada tiene que ver con los platillos volantes de toda la vida, porque si no, no se entiende que de repente estas observaciones de un tiempo a esta parte pues hayan provocado el temor de las autoridades. No parece nada sensato que el fenómeno ovni actualmente sea más peligroso que, por ejemplo, en 1984, a no ser, repito, que se estén refiriendo a otra cosa. Y aquí vamos a intentar explicar de dónde puede provenir que se utilice con demasiada frecuencia la etiqueta, el titular de que el fenómeno UAP es una amenaza para la seguridad nacional, o que puede ser una amenaza para la seguridad nacional. Para empezar, cuando todo esto surge en 2017 con esa exclusiva en el New York Times,
de alguna manera, para que el Congreso, el Departamento de Defensa, el Pentágono viera con buenos ojos la propuesta que Robert Bigelow, un multimillonario excéntrico, estaba realizando a través de un conocido senador de Harry Reid para conseguir financiación para, entre otras cosas, investigar el rancho Skinwalker, pues evidentemente no hubieran pasado el primer control si hubieran indicado en su proposición que iban a estudiar los fenómenos paranormales, ufológicos, criptozoológicos, entre otros tantos que se daban en los límites de aquella propiedad que pertenecía precisamente a Robert Bigelow. ¿Qué es lo que ocurre? Que se enmascara un poco o muchísimo todo esto y se dice que van a investigar nuevas fuentes de propulsión, nuevas formas de camuflaje y de blindaje para las aeronaves y demás armas del gobierno y del ejército estadounidense, y si de alguna manera salía a relucir el tema OVNI, el tema UAP, se hacía discretamente diciendo que estaban investigando amenazas para la seguridad nacional, que había una serie de avistamientos que ponían en serio riesgo el tráfico aéreo y que además muchos de estos objetos que sobrevolaban impunemente espacio aéreo norteamericano, incluso zonas de entrenamiento donde estaban probando el nuevo armamento, pues no tenían ni la más remota idea de dónde procedían aquellos objetos. Y entonces la idea, el concepto que estaban transmitiendo es que podía haber una nación extranjera, un potencial enemigo de los Estados Unidos, que por un lado estaba volando aeronaves, prototipos, aviones no tripulados, drones de alta tecnología sin permiso, obviamente, sobre el territorio estadounidense, con el consabido doble peligro. Primero, que hubiese algún tipo de colisión con una aeronave militar o civil estadounidense o extranjera, y que estuvieran desarrollando misiones de espionaje, sabotaje o terrorismo sobre los Estados Unidos. Entonces, esto era una forma de escudarse para poder llevar a cabo una serie de investigaciones sobre el genuino fenómeno OVNI, el que nos interesa a todos nosotros, el que tiene la etiqueta de desconocido, pero que de cara al Departamento de Defensa, al Pentágono, a la comunidad científica posteriormente, cuando la gente que está dentro o alguna de la gente que ha estado trabajando dentro del organigrama del gobierno de los Estados Unidos en estos programas han pasado a la vida civil, pues han seguido argumentando la idea de la amenaza para la seguridad nacional, para que tanto la prensa, los científicos, el público en general vean esto algo serio. No van a empezar diciendo estamos estudiando platillos volantes después de todo lo que ha llovido. Entonces esto de alguna manera servía como coartada dentro del Departamento de Defensa y del Pentágono para sortear a los posibles sujetos que vieran que estaban sufragando o estaban financiando con dinero público investigaciones un tanto
desconcertante y de difícil justificación para el contribuyente, rancho skinwalker, platillos volantes, fenómenos paranormales, hombres lobos y toda una suerte de incidentes que, como digo, bajo este manto de la supuesta amenaza, pues ya se vendía muy bien y sobre todo a raíz de los acontecimientos del 11S, donde ya era más creíble que el todopoderoso gobierno estadounidense tenía resquicios por los que podía sufrir muchísimo daño. Entonces, por ejemplo, Christopher Mellon, Lou Elizondo, cuando pasan a la vida civil, se integran dentro de la comunidad OVNI, utilizan el mismo concepto, amenaza para la seguridad nacional, porque creen que con esto dejan un poco la puerta abierta a que algunos de estos avistamientos sean realmente prototipos secretos de otra nación y que aquí hay un peligro en ciernes que todo el mundo ha dejado pasar. Y claro, de cara a la comunidad científica, de hecho, la NASA por primera vez en el siglo pasado no quería saber nada de estos temas y ahora se está mojando. ¿Por qué? Porque ha entrado al trapo de que supuestamente algunos incidentes ovnis UAP son peligrosos para la aviación comercial, militar, o que incluso se pueden estar llevando tareas de espionaje por potencias extranjeras con vehículos, aeronaves de vanguardia que a ojos del profano, incluso aunque sea un experimentado militar piloto, le pueda llevar a pensar, a suponer que se trata de una nave de otro mundo. Entonces todo esto, cuando un científico, un periodista quiere abordar el tema, pues encuentra un camino menos azaroso que el decir que va a estudiar platillos volantes o seres extraterrestres, si están o no están aquí en el planeta. Y aquí estamos viendo cómo esa etiqueta, repito, de la amenaza para la seguridad nacional tiene bastantes usos. ¿Qué ocurre? Que tanto se comentó que el Departamento de Defensa y el Pentágono descubre que realmente, esto es lo paradójico, existía una serie de avistamientos que podrían ser provocados por la irrupción de una tecnología desconocida pero terrestres de cualquiera de estas naciones, China o Rusia, y que con todo este lío de los platillos volantes, pues muchos pilotos que observaban estos fenómenos no lo comunicaban porque pensaban que se les iba a degradar o se les iba a señalar, se les iba a de alguna manera entorpecer su carrera militar y como existía un gran estigma con todo lo asociado con los ovnis, precisamente por la Fuerza Aérea, por el proyecto Blue Eboo, por la CIA y toda esta peña que siempre se encargó de establecer un símil entre ovni y locura, y como que ninguna persona en sus cabales podía ver o informar de la observación de una nave de otro mundo, pues si un piloto se encontraba con un dron chino o ruso con una extraña aerodinámica y que desarrollaba una serie de movimientos sorprendentes, pues preferían no informar antes que arriesgarse
a sufrir cualquier tipo de problema en su trayectoria. Y es entonces cuando el Departamento de Defensa, el Pentágono, lo que consideraba que había sido un engaño por parte de Robert Bigelow de utilizar todo este asunto de las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas armas y tal, para investigar ovnis y fenómenos paranormales, pues decidieron que era el momento de acabar con el estigma de los platillos volantes para que a sus archivos, a sus mesas de análisis, llegasen todos esos datos que se estaban escapando y que podrían ser una brecha en la seguridad nacional de que aeronaves de otros países estuvieran incursionando dentro de territorio, de espacio aéreo estadounidense, dentro de los perímetros, de los campos de pruebas, de las zonas de entrenamiento, a su libre albedrío, sin ningún tipo de problema, porque no se comunicaba. Y hoy día los servicios de inteligencia, una de sus armas más potentes es precisamente la información, disponer de los canales adecuados para tener contra mayor data mejor para evaluar cualquier tipo de eventual amenaza. Y entonces en el Pentágono también ve que esto es una buena manera de obtener financiación para la maquinaria belicista de los Estados Unidos, que siempre encuentra no demasiados problemas, pero sí encuentra algunas trabas. ¿Por qué? Porque ahora, con esto de la amenaza para la seguridad nacional, se decía por un lado de que había que invertir para desarrollar e instalar una serie de sensores, radares, en determinados puntos para controlar aún más el espacio aéreo norteamericano, sobre todo a determinadas altitudes por debajo de las aerovías de tráfico civil y sobre todo para velocidades y tamaños inferiores a los normales, porque muchos de estos sensores se activan a partir de específicos tamaños y determinadas velocidades. Entonces entrábamos en un nuevo mundo a nivel aeronáutico donde había aparatos, drones, aviones no tripulados que podían estar detenidos o moviéndose a muy corta velocidad y teniendo un tamaño reducido. Entonces aquí ya se necesitaba una inversión y un desarrollo de los distintos contratistas y empresas que suministran todo este material para el gobierno de los Estados Unidos. También otro paso lógico era que había que implementar las defensas, las armas que contrarrestaran estas invasiones del espacio aéreo norteamericano. Más pasta, más inversión y los contratistas frotándose las manos. Porque no hay que olvidar que en las circunstancias más adversas e incluso en las más pesimistas, pues siempre hay alguien que está ganando dinero. Las guerras y las amenazas para la seguridad nacional también generan no solamente miedo, sino generan muchísimo dinero. Y claro, hay otra tercera vía. Tenemos, o sea, primer paso, desarrollar sensores que detecten estas nuevas amenazas. Segundo, las armas para contrarrestar e impedir, anular, neutralizar estos aparatos. Y tercero, intentar duplicar con ingeniería inversa esa supuesta tecnología
que se había sacado de la manga Rusia o China y que estaba dejando desconcertados a los pilotos norteamericanos que pensaban que se trataba de naves extraterrestres. Entonces ya vemos aquí por dónde puede ir ese enorme interés que de pronto la Marina, el Pentágono, el Departamento de Defensa tiene por todo el tema UAP, porque fijaros cómo ellos le dan su propio uso al tema de la amenaza para la seguridad nacional, que probablemente en origen, cuando se plantea, es para esconder la verdadera investigación del fenómeno ovni que nos interesa a nosotros. Por eso yo distingo entre ovni y UAP. UAP, al menos en esta conversación que estamos manteniendo, se refiere estrictamente a aeronaves, tecnología terrestre. Y ovnis son los avistamientos de esos fenómenos que llevamos décadas, años investigando y para los cuales todavía no hemos encontrado ningún tipo de explicación, pero que, digamos, a la mayoría de los protagonistas gubernamentales de esta trama les trae al pairo. Ellos han visto el enunciado y han dicho, bueno, pues nosotros lo vamos a utilizar. Ni la CIA, ni el Departamento de Defensa, ni el Pentágono fueron los gestores ni los creadores de toda esta movida de los ovnis del Pentágono. Ya lo he comentado en algún que otro vídeo. Ellos vieron pasar el tren y se subieron. Y dijeron, esto lo podemos utilizar, porque ese es el gran logro de los servicios de inteligencia, la improvisación y el saber utilizar también recursos que no son propios, que le ofrecen las propias circunstancias de los acontecimientos. Y entonces se dieron cuenta de que sí, que Robert Bigelow y muchos de sus colaboradores, para ellos eran poco menos que alucinados, pero que a lo mejor estaban en lo cierto y de que con este rollo de los platillos volantes había una trama oculta donde potenciales enemigos de los Estados Unidos, ya no, incluso no solamente hablamos de estados, Rusia o China, sino que la geopolítica ha cambiado de una manera drástica en las últimas décadas. Incluso pequeños países, grupos terroristas pueden tener y pueden desarrollar, pueden comprar una tecnología y provocar un conflicto o provocar cualquier tipo de grave incidente. Por tanto, ellos vieron que aquí había de dónde tirar, pero claro, siempre teniendo precaución, porque saben también que si por un lado tanto el Departamento de Defensa, el Pentágono, los servicios de inteligencia dejan un poquito la puerta abierta a los ovnis, consiguen mayor interés mediático. Eso es lógico. La gente está harta de presupuestos de guerra, de aviones, de drones, de historias, pero si también por ahí flota el tema de las inteligencias no humanas, pues claro, esto hace que todo tenga mayor repercusión, que se puedan abrir los caudales, la pasta, y ahí se está moviendo mucho dinero. Fijaros cómo todo nace con un propósito, más bien como de parapeto, para que también la comunidad científica, cuando decía, bueno, pues estamos investigando una posible amenaza para la seguridad nacional, todo esto suena mucho mejor que decir, estamos investigando los platillos volantes de los años 50. Nadie se va a meter en ese charco, pero ahora, pues, científicos de calado, instituciones a nivel estadounidense, europeo, pues están intrigadas. ¿Por qué? Porque la amenaza para la seguridad nacional, la amenaza para el tráfico aéreo, la existencia de un fenómeno o de unas aeronaves desconocidas, pues tiene como otra pátina, tiene como
otra forma de encajar en estos nuevos tiempos. Entonces, evidentemente, los ovnis, los platillos volantes, nunca, jamás han sido una amenaza para la seguridad nacional, porque lo hubieran sido en los 50, los 60, los 70, 80, 90, cuando había mucho más avistamiento, había incursiones también y había ahí escrambles, operaciones de interceptación de ovnis que entraban en espacios restringidos y los cazas de combate, no solamente norteamericanos, sino españoles, franceses, belgas, brasileños, peruanos, chilenos, iban detrás de estas manifestaciones y nunca ha habido ningún tipo de temor. Ha habido situaciones tensas, es obvio, tratándose de una serie de manifestaciones que no controlamos y que no sabemos de dónde vienen, pero los gobiernos no la han considerado una amenaza. Por eso ahora resulta chocante, misterioso, que de pronto sí son un peligro para los aviones, para los Estados Unidos, para las bases nucleares, aunque también había cierta literatura asociando lo ufológico con este tipo de instalaciones, pero que tampoco daban para mucho más. Entonces hay que entenderlo dentro de esta nueva narrativa que se está desarrollando desde 2017, porque sirve a los diferentes actores y con diferentes propósitos e intereses para colar sus objetivos, sus proyectos. A Robert Bigelow le vino fenomenal y a Lou Elizondo para estar ahí en el meollo y de que nadie se diese cuenta de lo que estaban haciendo realmente. Después a la inteligencia norteamericana, el Departamento de Defensa, les valió para darse cuenta de que había gran cantidad de avistamientos de no solamente de fenómenos desconocidos asociados a los ovnis, sino que había un reducto importante de aeronaves que eran ingeniería terrestre y que no la controlaban, no sabían de dónde venía. Entonces, cada uno ha sacado su tajada del tema UAP, tajada en todos los sentidos, y la conclusión sería de que al menos en esta rama del árbol, el árbol de los ovnis del Pentágono, aquí hay muy poco de ese fenómeno que a nosotros sí nos inquieta y nos interesa. Las autoridades, los servicios de inteligencia van por otro lado y, como digo, en algún momento, aunque sea para negarlo, les gusta utilizar cierta terminología como inteligencias no humanas, no existen. Extraterrestres no están aquí, no hay nada. Pero saben que eso les da cuota de popularidad, cuota de divulgación, de expansión de los conceptos, y después, cuando van a pedir dinero, tienen que llamar a las puertas, pues dice, mira, esto es de la amenaza, estáis escuchando, y como se habla tanto de la amenaza, pues ya hay ciertos políticos que tienen miedo. En Estados Unidos hay ese terror atávico a la invasión, a que una nación extranjera esté poniendo sus ojos en sus zonas sensibles y pues tienen mayor facilidad para financiar determinados proyectos para que al final son para enjaular el espacio aéreo norteamericano,
pero no para el fenómeno ovni, porque el fenómeno ovni siempre se ha comentado que una de sus características es pasar olímpicamente de todos nuestros sensores. Otro, desarrollar armas para neutralizar esas aeronaves. No van a neutralizar ahora un platillo volante. Quieren neutralizar esos drones, esos aviones espías, esos globos también que sobrevuelan impunemente el cielo norteamericano y a los que antes nadie les prestaba atención. Y también quieren, y aquí se produce esa confusión con la ingeniería inversa, quieren reproducir si esa tecnología que tienen los chinos, los rusos, quien quiera que sea, pues es mejor que la suya, que la norteamericana. Fijaros que con todo el follón que hubo precisamente con los globos chinos, que decían que habían derribado uno, que lo habían recuperado, ya ahí no ha habido más tutía, no ha habido ningún tipo de información, publicación, no se sabe qué pasó con aquello, pero seguramente en algún recóndito laboratorio hay una gente con sus microscopios, con sus mesas de disección, viendo qué tecnología hay en esas aeronaves y que puedan utilizarla. Entonces, de ahí que también ahora se mezcla con el tema de la ingeniería inversa, que se está replicando la tecnología extraterrestre. Yo creo que el subtema de las amenazas para la seguridad nacional entraría también el tema de la ingeniería inversa, pero para ver qué beneficio puede sacar los Estados Unidos de todo ese potencial que tienen estas aeronaves y que hasta hace unos pocos años pues no tenían ni la más remota idea. Entonces, fijaros qué vuelta de tuerca tan impresionante le hemos dado al tema UAP, al tema de la amenaza para la seguridad nacional. Y esto no quiere decir, y ya concluyo, de que el genuino fenómeno ovni de los platillos volantes no exista, sino que ahora, por las circunstancias que son, estamos en una nueva era de desarrollo de tecnología puntera y vanguardista y impensable para hace 20, 30 o 40 años atrás, y los servicios de inteligencia, los ejércitos se tienen que adaptar a un ritmo frenético a todas estas novedades, a los nuevos escenarios que se presentan, y en vez de estar aturdidos, pues tienen que actuar. Y en este caso pues se ha visto que en un tema que les venía por otro lado, de manos de Robert Bigelow y sus colegas, pues han tejido toda esta red. Y claro, aquí hay tantísima confusión que uno no sabe ya realmente si ese proyecto secreto que persiguen los investigadores pertenece a los UAP o pertenece a los ovnis. Y yo creo que ahí es donde nos vamos a encontrar en los próximos años, donde va a haber muchísima confusión en que si determinada información, determinado vídeo, determinada fotografía, determinado documento, determinada revelación, se está hablando de los UAP o se está hablando del fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque la terminología va a ser muy parecida. Estamos haciendo ingeniería inversa, esta tecnología no era nuestra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero lo que queda en la superficie como conclusión final es que una vez más, y que no nos debe de pillar de sorpresa, el Departamento de Defensa, el Pentágono, los servicios de inteligencia, que es normal, pero incluso el amigo Robert Bigelow y Lou Elizondo utilizan tapaderas
para sus intereses, para ocultar sus verdaderos propósitos, y entonces crean engaños sobre ya un asunto bastante complejo y hace que esto sea un enigma dentro de un misterio, dentro de un cofre, dentro de una caja fuerte, como se decía en la famosa película del asesinato de JFK, y que hacía muy difícil que se pudiese llegar a ningún tipo de resolución. Esperemos que esto no ocurra con la materia que nos ocupa y que podamos llegar a algún tipo de salida de todo este entuerto. O eso al menos es lo que espero. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y seguiremos informando.